Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo número 7 del grupo 1 y hoy vamos a hablar de nuestro producto integrador de aprendizaje en físico-química. El tema que nosotros escogimos fue estudio termodinámico de la producción de clorometano. El clorometano, también conocido como cloruro de metilo, es un compuesto gaseoso incoloro que podemos encontrar presente en muchos componentes del medio ambiente, como la atmósfera, los cuerpos de agua e incluso en los sedimentos. ¿Cuáles son los riesgos del clorometano? Bueno, al ser un gas más denso que el aire, tiende a desplazarse al nivel del suelo. Esto presenta un riesgo de ignición en caso de que sea liberado en un espacio cerrado. En caso de ignición se descompone en cloruro de hidrógeno y fosgeno, así como en presencia como amidas, aminas y aluminio. Es un agente reductor fuerte, por lo que reacciona con agentes oxidantes. Las principales vías de exposición a esta sustancia son por medio de la piel o inhalación. Algunos de los efectos secundarios que puede generar son congelamiento, graves quemaduras en piel y ojos, que pueden resultar en daño físico permanente. Respirarlo en bajas concentraciones tiene efectos secundarios menores, como tos y dificultad para respirar. En caso de estar expuesto a niveles de concentración mayores, se pueden presentar síntomas más fuertes, como dolor de cabeza, mareos, somnolencia, pérdida del conocimiento, convulsiones y, en casos extremos, hasta la muerte. El clorometano tiene varios usos en la industria, pero la verdad es que su demanda ha disminuido considerablemente en los últimos años. Tiempo atrás se usaba como refrigerante gaseoso en electrodomésticos como refrigeradores, pero se dejó de usar debido a los efectos tóxicos y daños a la salud que este genera. Actualmente se emplea en la producción de siliconas, también se utiliza para la producción de algunas sustancias que se usan en la actividad de la agricultura. El proceso de producción de clorometano que revisaremos es conocido como cloración de metano. En este se utiliza metano y cloruro como productos principales para la formación de clorometano, cloruro de metileno, cloroformo y cloruro de carbono. A continuación vamos a revisar el diagrama de flujo para el proceso de producción de clorometano. Comenzando en el primer paso, el metano y el cloruro se mezclan y se ingresan a un reactor. En el paso 2 podemos observar el reactor, el cual tiene una subcapa y tuberías para precalentar la mezcla y alimentar el reactor a la temperatura deseada. En este caso, aproximadamente unos 300 grados Celsius. En el tercer paso, la mezcla ingresa a un tanque donde se usa agua como absorbente para extraer el ácido clorhídrico formado. Como cuarto paso, se lleva la mezcla a otro tanque donde los residuos de ácido clorhídrico en fase gaseosa son neutralizados adicionando hidróxido de sodio. Posteriormente, en el quinto paso, el gas es comprimido y podemos observar que en el sexto paso el gas se somete a una condensación parcial. Para en el séptimo paso pasar por un separador de fases, el cual produce un flujo líquido y gaseoso de manera separada. La fase líquida en su mayoría está compuesta por residuos de cloruro, metano y nitruro que no participaron en la reacción. Como octavo paso, el producto gaseoso pasa por un secador para retirar el agua del flujo gaseoso. Para esto se utiliza ácido sulfúrico como absorbente. Después, en el paso 9, se recicla el flujo líquido, incorporándolo de nuevo al sistema. Y por último, en el paso 10, se realiza una destilación para separar cada uno de los productos. Como reacción tenemos el metano reaccionando con el dicloro para dar producción al clorometano junto con el ácido clorhídrico. Aquí podemos observar los datos del equilibrio de fases de cada sustancia. En la tabla 1 tenemos los datos del equilibrio de fases de las sustancias que están involucradas en el proceso. Como ya lo mencioné, sería el metano, el dicloro, clorometano y el ácido clorhídrico. Además de estos datos, también necesitaremos los datos termoquímicos de las sustancias involucradas en la reacción, que son los datos del equilibrio, vaya. Ya con estos datos, iremos a los resultados y discusión. Bien, empezando con los resultados y discusión, lo primero que se realizó fue un diagrama del equilibrio de fases. En él se utilizaron las propiedades ya mencionadas anteriormente, que fueron el punto crítico, el punto triple y el punto de ebullición de cada sustancia. Esto para relacionar la temperatura y la presión. Del diagrama podemos observar que tanto el cloruro de hidrógeno
como el cloro, alcanzan ya sea una presión y una temperatura altas, mientras que el componente metano es la sustancia que menor temperatura y menor presión alcanzó. Posteriormente se realizó un análisis de delta H de reacción y la temperatura. Para ello se establecieron 3 casos. El primero, en el que el delta H de reacción fuese constante. El segundo, en el que el delta H de reacción fuese constante y se le añadió el delta de capacidad calorífica en relación con el cambio de temperatura. Por último, el caso número 3 consideraba el delta H de reacción constante, el delta de la capacidad calorífica en relación con el cambio de temperatura y el polinomio en relación con el cambio de temperatura de cada compuesto. De este gráfico podemos observar que para el caso 1 el valor es una constante. Para el caso 2 existe una variación mayor, mientras que para el caso 3 se observa claramente que el delta de reacción empieza a disminuir conforme la temperatura aumenta. También se calculó la desviación conforme el caso 3 para el caso 1 y el caso 2, ya que el caso 3 presentaba un índice de exactitud mayor, encontrándose que para el caso 2 fue de un 2%, por lo que se utilizaron los valores calculados para los diagramas posteriores. Tomando en cuenta los valores del caso 2 anterior, se realizó un análisis de Kp y delta G. Primero, con el diagrama de logaritmo de Kp en función de la inversa de la temperatura, se logró observar que a medida de que la temperatura aumentara, el valor de Kp disminuirá, por lo que se llegó a la conclusión de que la reacción es exotérmica. Por otro lado, asimismo empleando los cálculos realizados, se observó del diagrama de la energía de Gibbs en relación con la temperatura que en el intervalo estudiado la reacción es espontánea. Para predecir la producción de clorometano en distintas condiciones de temperatura, presión y materia, se realizó la producción de clorometano en el equilibrio, por lo que se plantearon 2 distintos casos. El primero siendo un caso equimolar, en donde se alimenta la reacción con la misma cantidad de moles para cada reactivo, y el caso estequiométrico, en el cual, a diferencia del equimolar, la alimentación de la reacción respeta los coeficientes estequiométricos para cada reactivo. En el primer caso, en la alimentación equimolar, al realizar la matriz de balance y haciendo uso de la ecuación que relaciona el Kp, obtenemos una expresión de Kp en función del avance de reacción, como Kp-1 por el avance de reacción al cuadrado, menos 2Kp por el avance de reacción, más Kp es igual a 0. Utilizando esta ecuación de segundo orden, podemos visualizar de manera gráfica la producción a distintos niveles de temperatura, presión y alimentación. Se puede apreciar que la producción está principalmente relacionada con la temperatura, y por otro lado, el porcentaje de conversión es de 50%, puesto que se dividió el mol producido entre los 2 moles alimentados por 100. En el segundo caso, en el caso de la alimentación estequiométrica, la predicción en la producción es bastante similar a la del caso equimolar, puesto que los reactivos y productos tienen un coeficiente de 1. Sin embargo, se plantea el uso de 4 moles de gases inertes por cada mol de metano, ya que el clorogas es muy tóxico y el metano en estado puro es muy explosivo. De la misma manera, el porcentaje de conversión es de 50%, ya que se dividió el mol producido de clorometano entre los 2 moles de metano y cloro alimentados por 100. A manera de conclusión, y de acuerdo a los diagramas presentados, según el comportamiento del delta H de reacción, se determinó que la reacción es una reacción exotérmica. También que conforme a los 2 casos analizados, se llegó a la conclusión de que ambos proponían un valor de conversión igual. Sin embargo, el caso número 2 empleó un gas inerte. Asimismo, el diagrama de equilibrio de fases realizado indicó que los componentes de la reacción se encontraban en fase gaseosa. Por último, y de acuerdo nuevamente a los casos 1 y 2 analizados, se determinó que la producción de
clorometano se favorece a presiones elevadas y a una temperatura de 298.15 Kelvin.